Bienvenidos a esta primera clase de introducción y presentación de metodología de la investigación científica y bioestadística 2. Esta asignatura se compone en realidad de dos materias íntimamente vinculadas, como son la metodología de la investigación y la bioestadística, que algunos lo toman como sinónimos, pero en realidad no lo son, sino que están íntimamente vinculadas en sus quehaceres. Y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la cursada. En relación a la metodología de la investigación va a ser todo el primer módulo, que será de todas las clases que vamos a tener, un 70-80%, y bioestadística 2 el resto, es decir, un 30 o un 20% de los temas que trataremos en las clases. Entonces nos podemos preguntar por qué o para qué la metodología de la investigación científica en nuestra carrera. Vamos a esbozar algunas respuestas. La primera es que en nuestra currícula, es decir, en el programa en donde están las finalidades, las injerencias profesionales, etc., se encuentra la labor de investigar. Es decir, tenemos como injerencia o competencia profesional la de investigar o investigador. Y ese es un punto fundamental. ¿Por qué aparece esta asignatura? La segunda es, son graduados de universidades, van a ser, y hoy en día con el mero título de grado uno no tiene los conocimientos totalmente actualizados. Uno necesita actualizarse académicamente de manera continua. ¿Y cómo se da esta actualización? Se da a través de trabajos que se realizan siguiendo la metodología científica. ¿Para qué? Para generar trabajos válidos y conocimiento. Entonces, nos tenemos que actualizar a través de los llamados papers, revistas científicas de las comunidades científicas, pero tenemos que tener herramientas necesarias para abordar eso, que está en íntima relación con el tercer punto, que son las herramientas que necesitamos para valorar las publicaciones desde una perspectiva metodológica. Puede ser que haya otras perspectivas, la que a nosotros nos interesa es la de metodología y la investigación. A veces nos podemos encontrar que no cumple los criterios para hacer un trabajo de investigación científica, es decir, no se lo puede considerar como tal por falencias que vamos a estudiar que se pueden encontrar. Así que esto es fundamental y está, los tres puntos están totalmente interrelacionados, ¿sí? Si queremos ser competentes profesionalmente, es decir, nos tenemos que actualizar. Si nos actualizamos, tenemos que valorar lo que leemos. Y esto nos va a dar una herramienta para valorar todas esas publicaciones. Ahora nos preguntamos por qué la estadística o la bioestadística. También acá algunas respuestas. Porque la metodología de la investigación en sus técnicas cuantitativas se sirve de la estadística para arribar o llegar a conclusiones. También la estadística se utiliza en la salud pública, se utiliza en la administración, etc. ¿Para qué? Para tomar decisiones en contextos de incertidumbre. Fíjense, hoy en día, con todo lo que está sucediendo a nivel local y mundial, cómo la estadística toma ese papel relevante en la toma de decisiones.
porque hay una incertidumbre, no se sabe. Entonces, bueno, hay que hacer proyecciones estadísticas basadas en estudios metodológicos cuantitativos. Algunos autores proponen que investigar se aprende investigando. Podemos acordar o no, nosotros acordamos de manera parcial, es decir, acordamos en parte. Ya, ¿y por qué acordamos en parte? Vamos a tomar una metáfora, un ejemplo. En nuestra profesión se puede hacer placas radiográficas simples, se puede aprender haciendo. Uno va y le dicen cómo se hace, ponen los valores, listo. Pero eso no tiene ningún sentido. Se necesita un sustento teórico y un marco conceptual. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de imágenes, para poder interpretar lo que se obtuvo, para ver si tiene valor diagnóstico, para ver si era lo que se buscaba. Todo eso lo da un sustento teórico y un marco conceptual, no es solo hacerlo. Otra metáfora puede ser cuando uno puede escuchar los sonidos que emite alguien, pero no lo entendemos ni los comprendemos. Eso es en vano. Por ejemplo, cuando desconocemos otro idioma, un idioma que nos es totalmente desconocido. Por lo tanto, no solo trataremos sobre los procedimientos o técnicas para investigar, sino también del estudio y el aprendizaje de la metodología de investigación, además de realizar análisis reflexivos sobre la investigación y sus procedimientos. ¿Sí? Es decir, hay que estudiarla, hay que conocer la metodología, para conocerla hay que estudiarla, hay que aprenderla, y sobre cómo se hace una investigación hay que reflexionar sobre los métodos. Entonces podemos decir que lo fundamental es la comprensión del proceso de investigación, es decir, la comprensión del producto de investigación, de los procedimientos que se emplean en la investigación y las condiciones necesarias para realizar una investigación. Todo esto lo vamos a ver en la segunda parte del módulo de metodología de investigación. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la metodología de la investigación científica? Es una función directa de la epistemología y mediante ella nos aproximamos a una definición. Epistemología, lo van a buscar ustedes, tiene que ver con un conocimiento fundado. La ciencia se funda en los hechos de las prácticas. Si uno no puede solamente teorizar. Ya lo vamos a ver en el transcurso. Pero es fundamental porque la epistemología, digamos, en cierto modo es opuesto a la doxa. La doxa es la mera opinión. Yo creo algo que es así y es mi opinión, que está lleno hoy en día, pero la epistemología es cuando uno puede fundamentar lo que está diciendo. Estas cuestiones sobre el fundamento, es decir, cómo uno se acerca a la realidad, a esa verdad. Después discutiremos si la verdad y la realidad uno se puede acercar y puede decir que algo es verdadero, pero lo trataremos en toda la primera parte del módulo de metodología de investigación, mediante la discusión de los conocimientos disponibles sobre el proceso de investigación. Entonces, ¿qué se necesita para que la metodología de la investigación no sea solo una praxis, es decir, solo una práctica y reflexiva? Se necesita una reflexión epistemológica que subordine el uso de técnicas y conceptos al examen de las condiciones y límites de su validez. Toda operación
debe repensarse en sí misma y en función del caso particular. Es decir, toda acción de investigación se debe reflexionar, se debe pensar si es lo adecuado y demás. Por ejemplo, en biología molecular hay procedimientos para acercarse al objeto de estudio que dependen de cuestiones tecnológicas y que están aceptadas por la comunidad científica como tal, y por lo tanto no hay mucho del procedimiento que se puede discutir, salvo que aparezca un avance tecnológico, etc. Eso no quita que no haya que reflexionar, pero digamos es más inflexible. Pensemos en otro tipo de investigación, en sociología, donde la reflexión es fundamental para ver si el problema que estamos abordando con esa investigación, los procedimiettos que estamos utilizando son los adecuados. Es decir, voy a utilizar una encuesta, voy a utilizar una entrevista, voy a utilizar el método etnográfico. ¿Eso qué quiere decir ese método? Quiere decir que el investigador se mete en una determinada comunidad, convive y vive como esa comunidad, o que es objeto de su estudio, y extrae información. ¿Cuál será, según la problemática, cuál será de todo eso lo mejor? Bueno, esa es la reflexión epistemológica que decimos, y que en nuestro ámbito también tiene que estar, más allá de que por ahí está más consensuado en determinadas cuestiones, porque si no, no sería posible por cuestiones de limitantes tecnológicos. ¿Qué se pregunta en la epistemología como ese conocimiento fundamentado, pero que tiene que ver con la metodología científica? Se pregunta, ¿qué hace el científico cuando hace ciencia? Una primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué clase de acto es el acto de explicar científicamente? En relación a la primera pregunta, podemos decir que discute el puesto y el valor de las técnicas en el trabajo científico. Y en segundo término, la ciencia como un proceso. Nosotros, en nuestra perspectiva, buscaremos articular cuestiones epistemológicas a las metodológicas y reflexionar sobre esto. Ahora veremos algunos mitos de la investigación científica. Un primer mito es: la investigación es sumamente complicada y difícil. Sí, puede ser complicado, pero es tan complicado como que yo salga a correr 10 kilómetros hoy en día, que no entreno, no. Entonces, bueno, todo lleva un proceso de aprendizaje, de reflexión, porque no estamos hablando de algo físico, aunque la comparación fue por ese lado, y que es para mentes privilegiadas. Sí, puede haber mentes privilegiadas como en todo. En el deporte puede haber mentes privilegiadas, en el arte, etc. Pero no solamente es para mentes privilegiadas. Otros dicen que es tan por eso es difícil. Pero en realidad no es ni intrincada ni difícil. Cualquiera puede hacerla correctamente si aplica el método científico. Por lo tanto, se requiere el conocimiento de este método, es decir, de los procesos y herramientas fundamentales para llevar a cabo una investigación. El segundo mito dice: la investigación no está vinculada al mundo cotidiano, es decir, a la realidad. ¿Por qué? Porque se hace en centros especializados, se hace lejos de algunas investigaciones, otras no. Pero tengamos en cuenta que la mayor parte de los inventos en el mundo son producto de la investigación. Los teléfonos celulares, las heladeras, que en las épocas de nuestros abuelos no había heladera, los medios de transporte,
lo que a ustedes se les ocurra. El nylon, el marcapasos, los CDs, las vacunas, todo esto también genera procesos industriales, o sea que está vinculado al mundo, entre otras cuestiones, ¿no? Está vinculado al mundo cotidiano. En el ejemplo, también, por otro lado, se pueden estudiar las relaciones interpersonales, por ejemplo, que lo hace la sociología. O sea que realmente hay una vinculación. A veces cuesta, por ejemplo, entender cómo algo de biología molecular puede estar vinculado al mundo cotidiano. Bueno, tal vez eso que hoy en día no tenga una aplicación ya, mañana sirva para realizar una vacuna, algún tratamiento médico o alguna otra cuestión relevante para la sociedad. Bueno, hasta ahora no hablamos de la bioestadística y nos dedicamos a la metodología y la investigación. Entonces se estarán preguntando qué veremos en bioestadística 2. Veremos las principales articulaciones entre la metodología y la investigación, su contexto y problemática en cuanto a las técnicas cuantitativas de investigación y qué le aporta la estadística y qué estadística se debe utilizar según qué tipo de problema se quiera resolver. Ya vamos a ver que hay varios artículos que estadísticamente tienen relación con el problema que se quiere resolver, pero le faltan algunas cosas estadísticas para realmente poder arribar a conclusiones. Es decir, que las conclusiones a las que arribaron casi podríamos decir que son opiniones porque faltarían la estadística correspondiente. Algunas consideraciones finales sobre este curso. Podemos decir que, por lo tanto, en el estado actual de la carrera, la cátedra considera imprescindible que el graduado cuente con las herramientas necesarias para la valoración de los artículos científicos. Y para esto necesita tanto la metodología de la investigación como de la bioestadística o la estadística. Para valorar, para mantenerse actualizado, para ser un buen profesional, y esperemos que varios sean o realicen investigaciones. Por último, recuerden que la bibliografía la pueden encontrar en la página de la cátedra y el enlace está en el aula virtual.